¿Qué dice? Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pues por cuanto eres tibio, y ni frío, y ni caliente, te vomitaré, ¿de qué dice? De mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y mire la palabra, el pedacito que dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias. Ahora en examinar tu palabra, que nos dé la intención o el propósito por el cual envías tu palabra. Señor, nosotros solamente somos una vez más los medios para poder proclamarla, pero que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que ministre nuestro corazón, nos haga entender, nos haga comprender la importancia por la cual envías tu palabra para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar su lugar. Si yo esta tarde, o más bien dicho, hermano, si alguien nos hiciera una pregunta, ¿cómo está tu condición espiritual? Yo no sé qué fuera lo que era o qué podríamos contestar si alguien nos lo hiciera. Este mensaje de Apocalipsis, hermano, lo describe el apóstol Juan, el último de los discípulos que el Señor permitió que se quedara. Y el mensaje que describe, hermano, en las diferentes iglesias, todos tenían una diferencia en cada una. Y el propósito del Señor era, en cierta manera, corregir lo que se había hecho deficiente dentro de la congregación. Cuando hablamos, hermano, de la Odisea, era una ciudad, hermano, que fue fundada en los años 261 al 246 246, antes de Cristo. Y esta ciudad fue hecha en honor, hermano, a la esposa de aquel hombre llamado Antíoco Epífanes. Estaba situada a 80 kilómetros al suroeste de Filadelfia, así que casi todas las iglesias se encontraban casi, hermano, en un punto estratégico. Y esta ciudad, hermano, era muy rica, poseedora de ricos pastos para la crianza de las ovejas. Tenía la facilidad, hermano, de llegar a la costa del sudoeste, que actualmente, mi hermano, es la nación de Turquía. Y la Odisea era poseedora de una escuela de medicina, era muy famosa, por cierto, porque en ese tiempo era muy respetada, porque cuyos médicos, hermano, eran tan famosos que sus rostros se pusieron, hermano, en las monedas, prácticamente se imprimieron en las monedas que se utilizaban para la compra de mercancías en la ciudad. Cuando Jesús habló en el tiempo antiguo acerca de la moneda y le dijo, ¿qué es lo que ves? Le dijo a Pedro, no, pues el rostro de César. Y entonces dijo, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Pues en el tiempo antiguo, hermanos, se hacía eso con la intención de saber quién tenía el poder o quién tenía la autoridad. En aquel entonces, en la Odisea, hermano, los que tenían prácticamente el prestigio eran los médicos, eran los intelectuales, los conocedores, las personas eruditas, hermano, eran los que tenían prácticamente la posición, los adinerados. Se dice que esa ciudad era riquísima, hermano, no había prácticamente gente que estuviera mendigando o pobre. Se dice que era una ciudad prácticamente muy bella, rica no solamente en pastos, en ganadería, en la cuestión de las ovejas, no solamente también en el comercio, sino que era extraordinaria. De tal manera, mi hermano, que para poder llegar a esa ciudad, pues tenía ciertos medios y ciertas estrategias. Lo que sobresalía en esa ciudad, mi hermano, es que ellos sabían
no solamente prefabricado o descubierto también, hermano, dos formas de corregir la enfermedad en el oído, y uno que nosotros a la actualidad todavía lo conocemos como el colirio, que era el que se utilizaba para la enfermedad de la vista. Como ellos habían hecho estos ciertos descubrimientos, hermano, sobre las enfermedades del oído y de la vista, se dice que eran reconocidos por los ungüentos y también por los medicamentos que ellos habían descubierto. Pero cuando el Señor está hablando o describiendo a la iglesia de la Odisea, prácticamente, mi hermano, Dios le está hablando a una iglesia la cual tenemos que considerar y que se considera la iglesia de los tiempos o de este tiempo. Muchos escritores y eruditos dicen que se describe la condición actual de la iglesia que hoy estamos, llamada la iglesia posmoderna. Es decir, si queremos ver la condición de la iglesia actual, solamente es analizar, hermano, capítulo 3 de Apocalipsis, y analizar, hermano, las características de la iglesia de la Odisea. Y podemos encontrar, hermano, cómo se encontraba la condición de la iglesia en ese tiempo, como la condición en la que nos encontramos nosotros en este tiempo. No es de sorprendernos entonces, amados hermanos, para poder introducirme a lo que le voy a mencionar esta mañana, no es de sorprendernos que Juan describe, mi hermano, una clara descripción prácticamente de quién es el Señor. Si en la ciudad de la Odisea, si ahí donde se encontraba ubicada la iglesia de la Odisea, había descripciones, hermano, en las monedas. Si hoy sacáramos una moneda de nuestro país, dentro de la parte, usted puede encontrar en algunos el calendario maya o el azteca que lo consideran, puede encontrar el símbolo patrio de la bandera de México. En algunas monedas ponen otros tipos de descripciones haciendo alusión, hermano, a símbolos patrios, a héroes de la patria y cuestiones que ha hecho el gobierno. Entonces el apóstol Juan, para poder describir, hermano, quién tenía la autoridad, quién tenía el control, quién era la cabeza de la iglesia de la Odisea, tuvo que describir, hermano, el Señor o al Señor. Vaya a Apocalipsis capítulo 3, por favor. No quise su vista de lo que vamos a leer esta tarde o mañana, hermano, todavía, para examinarlo. Mire la forma en que empieza a describir. Me voy a empezar a introducir, hermano, al pasaje y analizaremos cómo es que, así como había una descripción en las monedas del tiempo de la ciudad de la Odisea, pues así también el apóstol Juan tuvo que utilizar, hermano, una descripción clara y precisa de quién era el Señor. Amén, hermano. Vaya capítulo 3 de Apocalipsis, verso 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, que dice esto. Comienza el apóstol Juan, amado hermano, describiendo ciertas verdades atribuidas al Señor. Jesucristo, el amén, el término que garantizaba no solamente la verdad absoluta, sino el dominio absoluto. Juan describe a Jesucristo como el amén, el que garantizaba la verdad, la veracidad absoluta de su señorío. También dice, Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. La descripción del testigo fiel y verdadero se estaba mencionando, mi hermano, como la veracidad de sus palabras. Es decir, amado hermano, lo que el Señor estaba diciendo era veraz. No había en él engaño, ni mucho menos, hermano, había algo que quebrantara su palabra. Lo que él decía se cumplía. Así como en el tiempo antiguo el gobierno podía describir en una moneda su autoridad, pues así el mismo Señor describe su autoridad absoluta, su señorío, su veracidad, su verdad en la palabra que le está mandando a la iglesia. También se le considera el principio de la creación de Dios. En esta cosa lo que el Señor está diciendo es supremacía, la existencia de Dios desde el inicio de la creación y que permanece fiel hasta el día de hoy. Por Él fueron hechas las cosas y por Él subsisten todas las cosas que fueron creadas por Dios. Si es que Él abre el panorama, mi hermano, de esa manera, las tres formas en que el apóstol Juan describe el mensaje del Señor es establecer
que el Señor tenía la autoridad para mandar el mensaje. Y es absoluto en todas las cosas. Ahora, si podemos notar el mensaje, hermanos, después de la descripción de Jesús, la descripción del señorío, la autoridad, el dominio, la potestad, la veracidad de la palabra, el mensaje que no tendría doblez, vemos, hermanos, que a esta iglesia no le dan ningún elogio. Vemos que esta iglesia, mi hermano, no recibe una palabra de elogio por sus obras. Esta es una de las iglesias, y así como también, hermano, la iglesia de Filadelfia tampoco recibe un elogio. Dos iglesias son las que no reciben un elogio, las otras sí. Ahora, ¿por qué esta iglesia de la Odisea no recibe un elogio? Porque esta iglesia, mi hermano, no tiene algo que el Señor le haga sobresalir en cuestión de una obra realizada por el Señor. Mire, si usted lo ha notado, podemos ver que no hay ninguna referencia de que Cristo ensalte algo hecho por la iglesia para que Él pudiera rendir gloria y honra al mismo Señor. Lo que podemos entender y ver, hermano, es que el Señor lo que quería era que la iglesia de la Odisea mirara la condición en la que estaba. El mensaje describe, en segundo lugar, hermano, la condición en la que se encontraba la vida espiritual, natural y física de la iglesia. El mensaje da una clara observación con detalle de al menos cada una de las razones por las cuales era necesario que la iglesia pudiera examinar internamente su condición. Y hoy necesitamos, amado hermano, examinar la condición de la iglesia de la Odisea para poder analizar también la condición en la que nos encontramos nosotros. Probablemente, mi amado hermano, usted diga, bueno, ¿a qué se debe que de repente hay una inasistencia en la iglesia? ¿A qué se debe que de repente empezamos a ver que uno viene y otro no? Y así, bueno, hermano, hay una condición. Casi normalmente, mi hermano, vemos el efecto, pero no la causa. Si yo le digo por qué razón no vienen algunos a la iglesia, van a ver el efecto, pero no ven la causa. El efecto es que no asisten a la iglesia. Pero ¿cuál es la causa por la cual no asisten? Esa casi nunca la quieren ver. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Muchas veces vemos la inasistencia de la iglesia. No, es que no vengo a la iglesia por esto y el otro, pero quiero ver lo que le voy a decir. Muchas veces vemos el efecto es, no vienen a la iglesia, no asisten a la iglesia, pero ¿cuál es la causa por la cual no viene a la iglesia? Y lamentablemente no ven la causa, solamente ven el efecto. No puedo. La causa por la cual no puede, no se lo dicen, pero el efecto sí. ¿Me está entendiendo? Aquí la iglesia no quería ver la causa. La iglesia nada más veía el efecto, pero no la causa. Y lo que el Señor hace es, tienes que ver la causa, la razón por la cual el Señor empieza a abrir un mensaje. Y poniendo la condición de la iglesia, le pone un mensaje que es sorprendente, amado hermano, y que tenemos que examinar. Vamos rápidamente, ve el verso 15. Y mire cómo abre el mensaje. ¿Alguien quiere leer la palabrita que dice ahí el inicio? Ok, vamos, repita conmigo. Yo conozco tus obras. ¿Y quién está hablando? El Señor mismo está hablando a la iglesia. Yo conozco tus obras. ¿Quién? Describe claramente que el Señor mismo sabe bien cómo son nuestras obras. La balanza en una clara condición. Es decir, quien está hablando ahí, yo conozco tus obras, es decir, es Dios el que conoce la obra. Por eso le estoy diciendo, vemos el efecto, pero no vemos la causa. A veces el poner una excusa, estamos mencionando la causa. No, estamos mencionando el efecto nada más. Es una excusa el efecto, pero la causa no la queremos ver. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar a un análisis de la iglesia y examinar la situación. Yo conozco tus obras. Y ahora veamos la causa. Ni eres frío,
Ni qué dice, léalo usted, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Que ni eres frío ni caliente. Wow. El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Ni estás en el concepto frío, ni estás en el concepto caliente. Y le dice la causa, tibieza espiritual. Ahí está la causa. ¿Sabes cuál es el problema por el cual ni eres frío ni eres caliente? En la balanza neutral es que hay tibieza espiritual. Pues es sorprender, hermano, que muchas iglesias pueden estar en la tibieza espiritual y no se dan cuenta de la causa de la tibieza. Examinando a mi hermano el análisis de la ciudad de la Odisea, se dice que el agua la tenía que llevar, hermano, por acueductos. Y cuando el agua la extraían de ciertos lugares, hermano, para llevar el agua hacia la ciudad, recorría ciertas distancias y ahí se contaminaba, mi hermano, en los acueductos. Y cuando llegaba ya prácticamente a su destino, donde la tenía que tomar para después distribuirla, se dice que el agua llegaba tibia. No sé si usted lo ha observado, que de repente cuando usted abre la llave del grifo, de la llave, de la que viene de la calle, al inicio de repente sale media friecita, pero de repente ya empieza a salir caliente, empieza a salir tibia. Y de repente usted abre la llave ahorita, como en la temporada de calor, usted se da cuenta cómo sale. Bueno, pues imagínese cómo estaba, que el Señor tomó esa ilustración de la forma de la situación que ellos tenían con el agua física para poderla beber, y tomó la condición de la iglesia para decirle, ¿sabes qué? Tú te encuentras en la tibieza espiritual. ¿Qué es ser tibio espiritualmente? Si nos pudiéramos ahondar en la tibieza espiritual, hermano, el calificativo que el Señor le describe de tibio sugiere que un tiempo en que los creyentes mantuvieron una forma de vida, se distinguían, mi hermano, porque eran personas que antes buscaban al Señor con todo su corazón, eran personas que buscaban con fe, se metían a la presencia de Dios, pero que poco a poco, mi hermano, su decadencia se fue distinguiendo por empezar a tener costumbres, que empezaron a formalizar hábitos, establecieron, hermano, criterios que los llevó, mi hermano, a la decadencia espiritual y a la falta de principios espirituales. Agárrese con esto. Excusas tras excusas, pretexto tras pretexto, hecho tras hecho, acción tras acción. Si yo le pregunto, ¿por qué no vino a la iglesia? Y empiezan las excusas, empiezan los pretextos. Pero amado hermano, la iglesia de la Odisea era una iglesia que no dejaba de trabajar. Era una iglesia, mi hermano, que se mantenía en el trabajo. Era una iglesia que la riqueza material era la primordial. No importaba que estuviera enfermo, no importaba que estuviera en la condición en la que estaba. Para ellos la importancia era hacer que su cuestión secular se llevara a cabo sin importar la condición en la que pudiera estar una persona. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que están enfermas, pero que no faltan al trabajo? Aquí no quiero que se me duerma. Hay personas que están enfermas pero no faltan al trabajo. No, es que si yo falto voy a perder 200, 300 pesos, es que mi semana va a salir incompleta, es que no me va a alcanzar para la despensa. Pero para buscar al Señor, hermanos, para asistir a la iglesia, para buscar su presencia, no importa que se sienta como sonámbulo, pero va al trabajo. Pero quiere la condición espiritual. El Señor lo que hace es mira la tibieza, observa la condición, no el efecto. Quiero que veas la causa. ¿Qué está ocasionando que tú estés y que yo esté en la tibieza? Y algo que describe Juan. Luego la próxima semana estaremos leyendo la carta, mire hermano, porque viene la semana del Pentecostés. Queremos el avivamiento, queremos el bautismo del Espíritu Santo, queremos que el Señor toque y ministre nuestros corazones, pero hay un problema, que no miremos la condición. Dice la Escritura que Dios no puede poner vino nuevo en un odre viejo, porque al poner el vino nuevo en un odre viejo, dice la Escritura que se va a romper y no va a permanecer y se va a desperdiciar el vino. Y tampoco se puede poner un paño nuevo o un remiendo viejo, porque cuando se tira, mi hermano, se rompe. ¿Qué significa? Que tenemos que mirar hacia el interior, hacia la condición en la que estábamos,
Y esto es lo que dice la Escritura, que cuando ellos mantenían una vida espiritual avivada, bueno, hermano, eran hombres creyentes que se apasionaban por servir al Señor, buscaban, pero cuando ellos fueron decayendo, se volvieron tibios al grado que perdieron, hermano, el ser comprometidos con el Señor. Ahora ya nomás se comprometen a medias, en la enseñanza, en una vida santa y pura para Cristo, solamente a medias en la oración, solamente a medias en la suministración de los bienes para la obra del Señor. Y de ahí, mi hermano, empieza la decadencia, cuando todas las personas empiezan a buscar el pretexto, empiezan a buscar la excusa, empiezan a buscar, hermano, la forma de excusarse. ¿Qué empieza a traer consigo? Tibieza espiritual. Si yo le pregunto a usted y me pregunta usted a mí cómo está nuestra condición, ¿de qué manera nos mira el Señor? Yo conozco tus obras, y la palabra de la Escritura, al decir yo conozco, significa que a Dios, hermano, no lo podemos engañar. Si usted me dice yo no vine por eso, pero el Señor sabe que no viniste por eso, el Señor sabe que no tuviste ganas de venir al culto, y ya sencillo, se acabó. Aunque usted le diga al pastor, no vine por esto, pastor, pues me atravesó una vaca en el camino y no me dejó pasar, y a lo mejor no era eso, porque si usted hubiera tenido la intención de venir, hubiera buscado la forma de desviar a la vaca para poder llegar al templo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén, amén. Pero vemos el efecto, vemos la vaca atravesada, pero nunca llegamos por venir. Se da cuenta que el Señor no nos pone el efecto, sino nos pone la causa, la tibieza espiritual. Ay, pastor, yo en mi casa oro. Sí, pues el Señor sabe que oras, pero conoce tu condición. Y sabe que no oras igual que cuando vienes al templo. Sabe que no clamas a Dios igual que como cuando vienes al templo. Y ahí empieza Dios, condición espiritual. Pero mire lo que dice todavía abajo. Vamos al versículo 16. Pero cuanto, ahí le describe la causa. Pero por cuanto eres tibio, ya está, ahí está la causa. La iglesia de la Odisea era tibia, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Ahí lo dice. ¿Alguien lo quiere leer? Verso 16, ¿qué dice? Pero por cuanto, ¿qué dice? Eres tibio, ahí está, tibio. No lo dice, eres calientito, no dice, eres frío, le describe la causa. Hay un problema contigo y con tus obras. ¿Y sabes qué es esa causa? Es tu tibieza espiritual. Alabado sea Dios, al menos glorifica el nombre del Señor. Amén, hermano. amén. Pero ahora vemos Amén. el versículo que dice todavía, abajo el 17. Algo más, hermano. A ver, ¿alguien quiere leer el 17? Porque tú dices, Oh, wow, ¿qué dice? Yo soy- Ahora, porque tú dices, ¿qué yo es lo del soy- Señor? Escucha algo ahí que dice. A ver, léalo de nuevo. porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ok, ahí está. El concepto que tiene de sí mismo. ¿Se da cuenta? Ahora el Señor le dice, ¿ya te diste cuenta del concepto que tiene de ti mismo? A ver, hermanos, ¿cuál es el concepto que usted tiene de sí mismo? No puedo, no tengo. A ver, siga. Los no, todos los no, a ver. No tengo tiempo, no puedo ir. Sigan. Ay Dios, parece que no tiene nos. Siga, hermano. Siga, aquí dice, no lo digo yo, aquí dice. Ahora, me dieron un consejo, predica la palabra. Ahora, yo estoy predicando lo que dice aquí. Hay un concepto de la iglesia, porque tú dices. Entonces lo que usted dijo ayer, el que no pudo ir a la iglesia, ayer ya lo supo el Señor. ¿Por qué causa no fue? ¿Por qué no viene a la oración los jueves? El Señor ya sabe cuál es tu razón por la que no vienes. Falta de disposición, falta de entrega, falta de dedicación, falta de devoción. Porque hay un mal dicho que dice el mexicano, querer es poder. ¿Sí o no? Pero aquí dice, tú dices. No lo dice el Señor, sino Él está diciendo sus propias palabras que ellos decían. Tú dices, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. No me quiero meter por cuestiones de las finanzas, hermano, porque, pero usted lo sabe. No le puedo dar al Señor porque no me alcanza.
Y ahí usted le puede seguir agregando los no puedo, los no puedo, y los no puedo, y los no puedo. Entonces, al conocer el Señor, el concepto de sí mismo, ¿qué establece el Señor? La autosuficiencia clara y precisa de una iglesia relativamente tibia y que tenía un concepto de sí mismo. Vaya, le voy a decir dos cosas que ya hablamos. Uno, el Señor conocía la condición espiritual de la iglesia, que era tibia. Segundo, ahora ve el concepto que tenía de sí misma. Una iglesia que se creía relativamente autosuficiente, que creía que no necesitaba del Señor, pero que se estaba cayendo en el egocentrismo. A ver, en pocas palabras, la iglesia era tibia, pero era ególatra, autosuficiente. Creía que no necesitaba del Señor. Amados hermanos, ¿cómo son las iglesias de hoy modernas, actuales? Egocentrismo, ególatras, el mejor grupo, las mejores pantallas, las mejores instalaciones. ¿Qué más? Los mejores oradores, porque ahora ya no le llaman predicadores, ahora oradores, ponentes y un montón de cosas. Ahora, mi hermano, el sentido de la iglesia cambió. Y entonces el Señor dice, porque tú dices yo soy, una actitud de ego. Yo. Amén. Yo puedo, yo sé, yo emprendo. Esas palabras que usted saca, que ahora son palabras aplicadas al tú puedes, eres emprendedora, eres victoriosa, eres una guerrera. Usted agrégale todas. Agrégale los egocentrismos que están en las iglesias. Amén. Amén. No sé por qué se queda calladito, hermano. Hasta agachó la cabeza así como que si no me mire a mí. Pero el ego. Mira, ¿a qué iglesia va? ¿Dónde está la iglesia? No, mira mi iglesia. Ahora ya no es la iglesia del Señor, es mi iglesia. Mi pastor. El ego resaltó ahí. Actitud de autosuficiencia, confiaban en sus propios méritos, en su intelectualidad, en su capacidad, en sus posesiones, en sus obras de justicia. Amado hermano, ahora van proclamando que van a ver. Mira, hermano, no me quiero meter en eso, pero usted sabe que suben fotos, videos, en donde anda, que hicieron, que le dieron al pobre. Ya aparecemos a los partidos, ¿verdad? Ustedes saben de quién lo estoy mencionando, pero ya casi están sacando ahí, que le están poniendo ahí lo que le están dando. ¿Para qué? Dice la Escritura que no sepa tu mano derecha y lo que no hace la izquierda, y que no seamos como los fariseos que se ponían a las esquinas de las plazas o en las parques o en las plazas para ser vistos por los hombres. Pero ahora lo quieren poner ahí para que lo vean, para que vean que dijeran ahí, somos una iglesia en avivamiento. Pero hermano, eso está resaltando la justicia por obras, mas no por la fe que era en la esencia que el Señor pedía. El Señor le describe a la iglesia, tú dices yo soy rico. No tengo necesidad del culto. Dios me bendice, hermano. Una cosa es que usted trabaje por sus propias fuerzas y otra cosa es que Dios lo bendiga. Ahora yo le hago una pregunta a usted, una pregunta que me hago yo. ¿Dios lo bendice o usted se está bendiciendo a sí mismo por sus propias fuerzas? Amén. ¿Cómo? ¿Dios lo está bendiciendo o usted está trabajando por sus propias fuerzas? Dijo el Señor, ni es el oro ni es la plata. No es con fuerza ni es con poder, sino con mi Santo Espíritu, así ha dicho el Señor. Eso significa que Dios analiza la descripción de cómo nos vemos. Ya llevamos dos cosas. Uno, conocía la condición espiritual, eres tibio, hijo. No estás ni bien ni mal, eres tibio. Segundo, eres autosuficiente, tienes egocentrismo, eres ególatra. Te sientes que tú puedes por ti solo y ni siquiera tienes nada para poderte sostener. En realidad, todo lo que tienes es mío. Si yo te lo quito, imagínense, si yo le quitara la gracia a todas esas iglesias que se han hecho súper, mega o lo que se quiera mencionar, si Dios quitara la gracia a la persona o a las personas que están ahí, que quitara el dinero, quitara los bienes, ¿cómo quedarían? ¿Cómo quedarían? ¿Se da cuenta? Se nos olvida lo que tú viene y proviene de Él. Él describe de quién vienen y provienen las cosas. Por
cuando habla el mensaje, Él es el principio de toda creación. Y por Él sustituyen todas las cosas. Nosotros vivimos porque Él nos hace permitir vivir. Si no, ya no estuviéramos aquí. Otra descripción. Oh, hermano. La tercera, la percepción como Dios nos ve. Repita conmigo, no es como te ves, sino como te ven, como te miran. A ver, repite. No es como te ves, sino como te miran. Si yo le digo a la hermana Olga, ¿cómo se ve? Como si ella me pregunta cómo la miro, ya son cosas diferentes, ¿verdad? ¿Sí o no? Vea lo que ha hecho el egocentrismo, lo que ha hecho la autosuficiencia. Yo me veo como una guerrera de Dios, una princesa de Dios, soy hija de Dios. Amado hermano, cuando veamos Primera de Juan, cuando dice que el que dice que es, claramente dice la Biblia, el que dice que anda en la luz, pero no practica la verdad, entonces está en tinieblas y es mentiroso. Entonces no quiere decir que son hijos de Dios. ¿Cómo nos percibimos? ¿De qué manera te percibe el Señor? Vea, la manera en que percibe el Señor a la iglesia de la Odisea. ¿Alguien quiere leer, hermano, la partecita que quedó ahí de nuestro hermano? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué dice el Señor? Y no sabes. ¿Alguien quiere leer ese pedacito? Que tú eres desventurado. ¿No sabes qué? Que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Léalo con fuerza, que no le dé pena. Que tú eres desventurado, dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, mire cómo miraba el Señor a la iglesia. Y no sabes, vea la percepción divina, vea la percepción, la forma en que Dios miraba a la iglesia. Eres desventurado, eres miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Wow, está sorprendente los atributos, las cualidades. Tú te percibes como rico, no me hace falta nada, un buen platillo, una buena agua, un buen refresco, una buena cama, un buen clima, un buen ventilador, una buena casa, un buen carro, y tú percibes todo eso como bien. Y el Señor dice, no, eso que tú percibes no es así como yo lo percibo. Yo estoy percibiendo algunas cualidades en ti, y que esas cualidades no son buenas porque las ha cargado la tibieza y la ha cargado la autosuficiencia. Es decir, hay atributos y cualidades que se generan por la autosuficiencia. Cuando usted ve a una persona autosuficiente, no la ve arrogante, no la ve, mi hermano, con orgullo, con altivez, que te mira de abajo, que casi no te quiere saludar, que casi no te quiere tocar, porque se siente autosuficiente. Pues ahora mire las cualidades, la descripción que el Señor habla y dice, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. El atributo de los desventurados y miserables significa que eran despreciables. Mire, el Señor despreciaba el concepto de la forma en que ellos estaban. Despreciable, pobre. La traducción de la palabra pobre del griego, mi hermano, significa un mendigo que está esperando recibir algo. Se imagina ver a un pobre. El Señor los veía a ellos como los mendigos que esperaban recibir algo. Por eso le dice, eres pobre. Tú estás como un mendigo esperando recibir algo. ¿Y qué quería? ¿Qué era lo que ellos querían recibir, hermano? Elogios. ¿Qué es lo que ve que la gente quiere recibir hoy? ¡Bravo! ¡Qué campaña! ¡Qué predicación! ¡Cómo tremendo el mensaje! ¡Qué alabanza! No, mi hermano. Hace un tiempo atrás se baja un músico, un director de culto, y se baja y de repente, se bajó y acá corbatado y con traje y todo. Y le haga la música y todo el asunto porque a él le tocó coordinar eso y de repente me pregunta, ¿cómo estuvo la alabanza, hermano? ¿Y qué le digo? No sé qué les faltó a ustedes, hermano, pero algo les faltó, le digo, pero el primer grupo de alabanza estuvo mucho mejor que ustedes.
Ah, pero sí, yo ya pregunté, y así me contestó con altivez, pero sí que ya pregunté, y a todo el mundo lo vi y les gustó. Le dije, oye, pero a todas esas personas que le preguntaron, ¿qué son de ti? Tus allegados, tus conocidos, tus amigos, a los que les caes bien, a los que les invitas algo, a los que los apapachas, te sacas selfies y les das abrazos, ¿sí o no? No, pues que sí, ok, me preguntaste a mí que yo no soy ni tu amigo, que yo no soy el otro, y te estoy diciendo lo que yo percibí. A partir de ahí, hermanos, se enojó conmigo. Es lo que la gente quiere recibir, elogios. ¡Qué bonita alabanza la de hoy! ¡Wow! ¡Mejor culto! Pero el Señor les dijo, ustedes están pobres como el mendigo que está esperando recibir algo. Así lo miraba el Señor. Él no veía los elogios que recibían por la forma en que hacían sus justicias. Llevé al hospital regional y llevé mi despensa. Y tómame la foto para que vean que les llevé, para que vean que aquí estamos haciendo la obra del Señor con los pobres o con los que están en necesidad, hermano. ¿Y para qué quiere usted eso? ¿De quién quiere recibir la alabanza? ¿De quién quiere recibir el elogio? Era lo que pasaba con la iglesia de la Odisea. Los elogios eran atribuidos, hermano, a obras que creían que eran justas, pero Dios no las consideraba justas. Ellos los consideraban, mi hermano, como el mendigo que estaba estirando la mano para esperar recibir algo a cambio. Por eso el Señor reprendió a la iglesia. Todavía le dijo, aparte de ser pobre, aparte de ser despreciable, le dice, ciego, eres ciego. ¿Sabe que la tibieza espiritual, hermano, cuando se empieza a perder el sentido de ejercitar los sentidos, se empieza a perder el sentido del oído, también se pierde el sentido del olfato y se empieza el sentido de la vista? ¿Dónde se generan los 4 sentidos más fuertes? La vista, el olfato, el oído y la boca. Son 4 sentidos que se ejercen en la cabeza y el tacto solamente en las manos. Vean lo que le voy a decir porque yo voy a terminar. El Señor le dice, mira, tus sentidos no están ejercitados. Tú estás ciego. Y luego dice el mensaje, el que tenga oído, oiga. Entonces, ¿qué había? Había un problema por la tibieza. Había una causa que había causado un efecto. Y es que ya no oían bien. Y ya se habían puesto ciegos. E imagínense entonces, hermano, que estaba afectando, pues estaba afectando tanto la visión, se estaba afectando el concepto del pensamiento, como también el concepto del habla. Es decir, ellos hablaban lo que no entendían. Hay personas que luego dan palabras motivacionales, pero a veces no entienden el por qué las dicen. Le dan seguimiento a lo que otras personas le dicen. Si yo voy y le digo, usted es una guerrera de Dios, pero no guerrea ni para levantarse en la mañana para venir al culto, entonces no es guerrera. Está aquí o ya se fue. Amén. Amén. ¿Ah, verdad? Eres una apasionada por Dios, pero no se apasiona por ganar un alma al Señor. Entonces, ¿qué es que es apasionada? Porque viene la ocasión de que el Señor le dijo, aparte que eres ciego, estás desnudo. Agárrese ahí, hermano. ¿Quiénes fueron los primeros que quedaron desnudos ante la presencia del Señor? Usted se lo debe de saber de memoria. ¿Quiénes fue a los primeros que el Señor agarró que estaban desnudos, hablando tanto física como espiritualmente? ¿A quién? A Daniel. ¿Cuál fue la causa por la cual el Señor los agarró y les descubrió que estaban desnudos? El pecado. El Señor describe, ¿sabes qué? Estás desnudo. Pero ¿a poco el egocentrismo es pecado? Sí, es egocentrismo. Autosuficiencia es pecado, sí, es pecado. El tener una tibieza espiritual también es pecado. Entonces el Señor describe y dice, están desnudos. Pero Señor, yo no estoy desnudo, yo me siento bien en tu presencia, así, la mente cauterizada. Por eso le digo, mientras los 4 sentidos no se ejercen en nuestra vida, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando dice la Escritura que alumbra la luz de nuestro entendimiento? Es decir, el Espíritu Santo cuando viene a tu vida te alumbra, te ve, te hace ver lo que tienen que percibir tus ojos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿qué hace? Tienen que percibir la luz del Evangelio para que caminen en la luz. Que tienen que oír la fe. El oír viene por oír la palabra. Así es que el Señor abre el sentido del oído para que oigas la palabra. No solamente tienes que percibir, tienes que oír qué es lo que huele. El Señor mira nuestra condición cuando usted está en una condición carnal, cuando el buitre sabe que la carne ya se está descomponiendo. Wow, sorprende esto. Cuando el buitre sabe que la carne está en descomposición, empieza a olfatear y empieza a detectar y dice: vámonos, aquí hay carne cruda, carne en descomposición, y mira, empieza a andar. Cuando el enemigo sabe que tú y yo ya estamos empezando a andar en la carne, ¿qué va a hacer? Va a empezar a andar como león rugiente, porque el león no come carne cocida. Termino. ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Qué come? Carne cruda. Por eso Pedro no se equivocó y dijo: el diablo anda como león rugiente mirando al hermano carnal que ya vuelve, porque ya está sacando el olor a una carne cruda, echándose a perder en descomposición en una vida carnal, y que dice: este a mí me conviene, porque este ya no anda en el espíritu, sino anda en la tibieza espiritual. Y sorprendente, lo devora. Amén, hermano. Amén, amén. Voltea a ver a su hermano y véalo, parece una chuleta cruda ya, mira. Voltea a verlo. Ya parece chuleta cruda. Cuando vea al hermano, ya no lo vea como una llama de fuego ardiendo, sino una chuleta ahí cruda. Y así nos ve el diablo. El diablo percibe cuando estamos en la carne. Pero cerrar así. El día que ustedes coman el fruto prohibido, le dijo Satanás a seréis como Dios, sabiendo bien y mal. La autosuficiencia, el egocentrismo, el ser intelectual y todo quiso sobresalir en la mente de una mujer. Quiso ser como Dios. Y peca su esposo y trae consigo que la consecuencia de ese nivel. De repente se abren los ojos físicos, no los espirituales, sino los físicos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hicieron fue coser delantales de hojas de higuera. ¿Qué hacemos y qué hacen las iglesias para tapar su autosuficiencia? Obras. Cosen delantales, hacen obras que allá afuera parecen justas. Obras que para que vean en el Facebook, en el YouTube, que la iglesia está viva, pero no se dan cuenta que está pobre, desventurada, miserable, ciega y desnuda. Porque cubren la desnudez del que lo ven, pero no se cambian sus vestiduras para sí mismos. Y eso para nosotros es una llamada de alerta urgente. Nos da un consejo el Señor, y eso se lo doy la semana que viene. Oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, y colirio para que te unjan los ojos. Y le dice: úngete los ojos, no le dice: límpiate los ojos o bote gotas de colirio en los ojos, sino habla de un ungimiento. Y ahí nos vamos a tener que adentrar a lo que el Espíritu hace. ¿Dónde están los ojos? ¿En los pies? ¿A dónde están los ojos, hermano? La cabeza. ¿A dónde están los ojos? La cabeza. En la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y quiénes somos los ojos en el mundo para Cristo? Nosotros estamos como luminares en el mundo. Y el tabernáculo tenía que encender el lavadro, tenía que encender el candelero. El lavadro se utilizaba para limpiar la impureza, lavarse las manos y estar puros. Pero cuando entrabas al tabernáculo, la luz del candelabro tenía que alumbrar. Y todo el tiempo tenía que estar alumbrando. ¿Y por dónde se ve la luz? ¿Por los pies? ¿Por las manos? ¿Por los oídos? ¿Por la boca? ¿Por dónde se ve la luz? Por los ojos. Así es que la iglesia, pégale a su hermano y ya no lo vea como chuleta cruda a punto de devorar por el diablo. Pégale y mírenlo ahora cómo lo ve. Amén, En amén. tinieblas o en luz. ¿Quiere ponerse de pie?
para los que nos van a seguir a través del video, que podamos hacer la reflexión, amados hermanos, y puedan meditar en la condición en la que nos encontramos. Que sea de bendición para sus vidas y mi vida el concepto de la palabra, tu condición y vida espiritual, tu percepción, autosuficiencia o egocentrismo. ¿Cómo te estás? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te perciben los de fuera? ¿Cómo te percibe Dios? ¿Cómo te percibes a ti mismo? Pero considera también los sentidos, las cualidades de tus sentidos. ¿Está usted como una chuleta cruda dispuesta para que se la coma el león, mi hermano? ¿O está como el fuego que nadie se puede acercar porque se quema? Amén, amén. Aleluya. Quiere ponerse de pie. Quiero invitarle que se ponga de pie y que examinemos nuestro corazón.